¿cómo están? Soy Andrea Yos, esto es Andrea al Mediodía y obviamente estamos en vivo. Seguramente a ustedes, si es que son mamás o son papás, les debe pasar lo mismo que a mí me pasa y que realmente es un tormento, es un suplicio, ya no sé qué más hacer. ¿Para qué? Para enviarle a mis hijos al colegio, evidentemente, una lonchera consistente, una lonchera que realmente coman, porque normalmente pasa que a veces los papás pues les mandamos algo y los niños que hacen te regresan la lonchera igual, o han comido un poco. ¿Qué es lo que realmente hay que mandar en la lonchera? Realmente es algo tan sencillo como, por ejemplo, no sé, un pan con jamón con queso, una fruta y agua. ¿O es que hay más? Hay, por ejemplo, alimentos que pueden ayudar a que tus hijos presten más atención de pronto. O hay alimentos que de pronto te bajan el nivel de atención también y no nos estamos dando cuenta de eso. Por eso he invitado a una nutricionista, capísima ella, llamada Sara Abusaba, que tiene este libro, Loncheras Saludables. Hoy vamos a hablar de todo y quiero que además vamos a saber cosas que seguramente ustedes ni imaginan. Tips, por ejemplo, de qué es lo que tienes que mandar a una lonchera. De pronto también, justo que hoy día es el día del autismo, por ejemplo, niños, ¿qué es lo que un niño autista debe comer? Un niño que de pronto tenga déficit de atención, omega 3, tiene que comer. ¿Qué es lo que un niño que tenga hiperactividad de pronto debe comer? O un niño que de pronto tiene algún tipo de depresión también. Entonces vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de los alimentos. Es más, quiero decirles que vamos a tener la mesa servida con muchos alimentos para que esto sea muchísimo más didáctico y que ustedes realmente lo puedan entender. Ojo, que además vamos a empezar a pasar los teléfonos. ¿Tenemos los números de teléfonos ya? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, todavía. Ya, los vamos a poner ahorita para que ustedes puedan llamar y que Sara les empiece a explicar, les empiece a decir qué es lo que deben llevar, qué es lo que no deben llevar. Seguramente ustedes tienen algún tipo de consulta. Y por qué no también, no solamente para niños. Lo que yo quisiera también es que nos pueda explicar los adultos qué es lo que tenemos que comer. Bueno, adelante con las imágenes. Vamos a hablar de Sara para que ustedes la conozcan primero. Y podemos conversar una hora largo y tendido. Chespi, deja de hacerme esa seña, que no me importa lo que tú me estés diciendo en este momento. Adelante con las imágenes, ya. Sara Abusaba es una licenciada en nutrición y dietética, así como también magíster en ciencias básicas médicas, con mención en bioquímica. Pero el camino para encontrar su verdadera vocación no fue fácil. Al salir del colegio, estudió la carrera Negocios Internacionales y a los 26 años se dio cuenta que lo suyo no eran los negocios. Por eso decidió estudiar nutrición, donde encontró su verdadera pasión. Ella es la autora de los libros Pregúntame sobre nutrición infantil, Comer para vivir o vivir para comer, y su último éxito, Loncheras Saludables, donde elabora recetas prácticas y balanceadas. Hoy nos acompañará para enseñarnos cómo preparar una lonchera saludable para los engreídos de casa, porque una buena nutrición es la base de una vida plena y feliz. Un gran aplauso para la nutricionista. Eso es lo que sucede cuando uno los amenaza. Cuando uno dice tienen que aplaudir o los mato, ahí es cuando aplauden sin siquiera haber dicho el nombre. Sara Abusaba, un aplauso ahora sí grande. Gracias. Ya, Chespi, basta ya. Gracias, Sara, por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Qué les podemos dar de comer a estos? Porque como ves, son bastante hiperactivos. Bueno, hay muchísimas alternativas, ¿no? De hecho, hay que ver cómo está el peso de cada uno para darles una mejor recomendación. Pero en verdad, gracias por ese cálido recibimiento. No, gracias a ti. Uno se siente muy a gusto. Muchas gracias. Me encanta tu libro y precisamente cuando explicaba uno como mamá, era lo que comentábamos hace un rato, es realmente un suplicio, porque uno no sabe qué darle de comer a sus hijos en las loncheras. Es muchas veces complicado y uno piensa que es básico, ¿no? Un pan con jamón y queso, listo, una fruta y chau. Mucha agua para que esté hidratado y se acabó el asunto, pero ¿realmente es así? No, en realidad el libro de loncheras lo he escrito justamente porque la gente todavía no entiende muy bien qué significa la lonchera, porque es que es importante la lonchera. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia y entiende lo relevante de la lonchera, te das cuenta y empiezas a seleccionar mucho mejor. De hecho, tenemos familias donde la lonchera es lo más práctico. Me voy al supermercado, ¿cuáles son los 2 o 3 empacados que a mi hijo le gusta? Lo meto en la lonchera y ya está. Que justo estamos viendo todavía, ¿qué es eso? ¿Qué
Ah, omelette, ya, pero esa es una lonchera un poco sofisticada, Bueno, ¿no? todo depende Además- también de... Hay momentos en que uno tendría que tener este pequeño esfuerzo. ¿Cómo hacemos con...? No, nadie tiene tiempo para hacer el osito. La gente está gritando, pero salgan todos. O sea, es más, hay que darle algo a la mamá para que se calme. Sí, es cierto. De verdad. Tal vez son platos que están preparados como para poder iniciar digamos, la buena disposición y las ganas de tener alimentos nuevos. Esa es una estrategia para eso, por ejemplo. Aquel niño que no quiere comer brócoli y yo le presento en el plato un brócoli muy lindo, como si fuese un arbolito, y le cuento la historia. Claro. Entonces, ese día, en el almuerzo, por ejemplo, va a tener curiosidad por comer ese brócoli, y en otro momento, en la lonchera, tal vez le mandaré una tortilla con brócoli, cosa que ya la conoció y ya tiene una mayor aceptación, ¿no? Ok. Son estrategias para poder para presentar alimentos nuevos, en todo caso. Tú aquí en este libro maravilloso que es Loncheras Saludables para la Vuelta a Clases, tienes 70 recetas balanceadas y nutritivas fáciles, eso es lo mejor, Sí. fáciles de preparar. Pero tú explicas aquí, porque estábamos conversando antes, que tú dices cuánto y qué, Sí. o sea, cuánto darle y qué es lo que debe Claro, darle. en la primera parte del libro explico un poco por qué es importante la lonchera, que ahora lo podemos conversar, pero luego trato de responder estas dos preguntas que son la clásica, o sea, ¿qué le mando en la lonchera y cuánto le tengo que mandar? ¿No? Y en este ¿qué le mando a la lonchera? Te enseño cómo debes combinar los alimentos, o sea, aprendes a reconocer qué te da cada alimento. Y yo ya conozco a mi niño, yo sé que mi niño es muy deportista, entonces cuando yo ya sé qué me va a dar cada tipo de alimento, sé cuál voy a elegir para él, porque entiendo que mi niño, por ejemplo, es deportista, o si mi niño es gordito, o si mi niño es hiperactivo y voy a controlar algunos alimentos en su dieta, cosa que lo mencionabas y eso es muy importante. Y así de diferentes condiciones. Entonces, luego paso a explicarles la cantidad. No es lo mismo la cantidad a un niño que está en primaria a la cantidad que requiere un niño en secundaria, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con la capacidad gástrica, con el número de horas que pasa entre comida y comida, y todo eso está explicado. Y luego, bueno, hay más contenido en el libro, pero lo he puesto de una manera bien práctica, bien concreta, como por ejemplo algunas condiciones especiales, entenderlas, ¿no? Hoy hay tendencias en la alimentación, hoy hay familias que optan por una alimentación vegana, hoy hay más alergias alimentarias, o al menos se entiende un poco más las alergias, como por ejemplo el caso del gluten y la celiaquía, claro. y otras condiciones de salud que se benefician quitándole gluten de la dieta, o esa tendencia que es cada vez más importante, el hecho de mandar mejores alimentos. Y la comida que orgánica. Que le también. Los alimentos orgánicos. Claro, y que le gusten al niño y que además no tengan azúcar agregada, ¿no? Como yo preparo una lonchera que sea dulce, de sabor, pero que no lleve azúcar. Entonces ver. las recetas están así clasificadas, ¿no? Primero hablemos un poco del tema, digamos, de casi todos los niños. Hablemos claro, claro que hablemos y después hablamos de los casos aislados o de casos que no son tan aislados, como un niño con hiperactividad, o un niño con autismo, o un niño que de pronto sea hiperactivo. O también hay niños que tienen la tendencia a la depresión, que son claro. niños más bien que están no están, digamos, Con tanto ánimo. de con pronto, tanta ¿no? adrenalina, Exacto. sino de pronto vas más bien bajoneado por alguna situación X, Sí. o porque tienen este Claro. tema de la depresión. Pero hablemos un poco de los niños de manera general. Sí. Una lonchera para un niño, hablemos de primaria primero, una lonchera básica para un niño que de pronto quiere comer todo, que no tiene ningún tipo Sí. de problema. Andrea, a mí me gustaría, previo a ir a esa parte, dar ese mensaje que considero es importante para que la gente entienda por qué es tan importante la lonchera. Mira, cuando los niños nacen y durante los primeros 24 meses, nosotros, o sea, por segundo se generan unas 700 conexiones nerviosas en el cerebro. 700 por segundo. Por eso es que cuando tú tienes un niño que va naciendo y va desarrollando, cada mes el niño hace algo más. Ya levanta la cabeza, Claro, ya se sienta. claro. Y ahí eso cómo funciona, porque hay una serie de conexiones nerviosas que se van generando. Pongo este ejemplo porque digamos que es lo más fácil para que la gente lo entienda. Ahora, esas conexiones nerviosas, ¿cómo creemos nosotros que ocurren? Ocurren por dos motivos. Primero, porque hay una programación genética, ese ADN tiene la información y ordena pues a que todo funcione para que se genere, para que ocurra. Pero no ocurre de la nada, necesita elementos que son justamente los nutrientes. Los primeros 6 meses, la lactancia materna. Cuando el niño ya empieza a alimentarse, ahí todavía hay el tiempo de comida, que es lo que cuando el niño es más grande representa la lonchera, porque todos tienen su media mañana. Esa media mañana
se sostiene en el tiempo durante el primer año de vida y cuando empieza a ir al preescolar se convierte en la lonchera. Y durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo, hasta la vida adulta, incluso tenemos procesos de desarrollo que ocurren en el cuerpo. Todo el tiempo necesitamos nutrientes. Pero durante la etapa escolar, la lonchera se hace necesaria. Cuando uno ya es adulta, ya no es obligatoria. Entonces, esta cantidad de nutrientes que yo necesito, tengo que darle. Porque si no, en esta velocidad de desarrollo, con 3 comidas no alcanza para cubrir. Hay que tener una lonchera. Te cuento que están reventando los teléfonos. Ay, qué bueno. Vamos a ir, pero yo igual quiero preguntar. Por Así que vamos primero con una llamada y después voy a empezar a preguntar lo que ustedes quieren saber. Ana Rosa. Sí, hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto el tema que están tocando. Es Qué un bueno. tema excelente para nuestros niñitos. Pregúntale a Sara lo que tú quieras saber. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Una consulta. Yo tengo 2 hijos. Una niña de 8 que tiene un poco de sobrepeso y un niñito de 6 que es un poco difícil para comerme todo tipo de carne. Entonces, primero para mi hijita, ¿cuál sería la lonchera ideal? ¿Tendría que suprimirle algún tipo de carbohidrato? Para ella esto no es recomendable. La de 6 años me dices que ella es un poco difícil de comer, que no le gustan mucho alimentos cárnicos, ¿correcto? Al de 6, pero la de 8 que te digo que tiene sobrepeso. Que está un poquito gordita, sí. Sí, ella sí come bien, más bien tiene mucha tendencia a las harinas. Entonces, sí. Yo trato de disminuirle la harina y el azúcar, pero igual no sé si es lo ideal para ella suprimirle carbohidratos, ¿no? Claro, eso que comentas es bien importante, suprimir no. Porque los niños, indistintamente si están en sobrepeso o no, necesitan ese alimento que le va a dar energía y son justamente los carbohidratos. Y acá en mesa tenemos algunos ejemplos que podríamos mencionar. Vamos a decirle a Ana Rosa una lonchera ideal para su hija que tiene un poco de sobrepeso. Mira, en el caso de Ana Rosa, una de las cosas que hay que decir que el niño gordito es un poco ansioso y suele comer rápido. Entonces, lo primero... Todavía no te voy a decir del carbohidrato, sino de algo que sí debe tener, es un alimento crocante, que yo mastico y el cerebro va teniendo tiempo para avisar al estómago que algo está llegando. Las zanahorias, como por ejemplo así, aquí te la muestro, las zanahorias cortadas así en palitos, es una excelente alternativa. Le da vitaminas, minerales, es bajo en calorías, lo hace masticar y le va dando la sensación de saciedad. Imaginemos que no le gusta la zanahoria, porque a los niños a veces, no sé si a tu hija le gusta la zanahoria, Ana Rosa. Sí, ella come ciertas verduras. Sí, se las pongo, sí me las puede comer. Claro, entonces una clave es el alimento crocante. La zanahoria, el apio, tenemos la manzana, también es crocante. Tenemos los frutos secos, como los tenemos aquí, que son muy agradables. Pistachos, las almendras, las nueces. Pero mandarle solo eso no es suficiente. Si, por ejemplo, tú le mandas un día solo zanahoria y ve comparado con otros niños que tienen pues el sándwich y la cosa rica, como que no le va a gustar mucho, pero sí puedes preparar una deliciosa salsa acompañando esta zanahoria hecho de otro alimento que es muy bueno. Por ejemplo, una salsa hecha con yogur natural como lo tenemos acá y le ponemos un poquito de queso crema si queremos y ahí tenemos una buena fuente de calcio y de proteína. Es bajo en calorías, buscar las opciones descremadas y si quiero acompañar con un almidón que también es necesario, yo puedo optar por fruta que tiene azúcar natural o tal vez con otro carbohidrato que tenemos también acá en mesa. Por ejemplo, una papita sancochada, le mantenemos la cáscara, la podemos saborizar con un poquito de perejil picadito que tiene una gran cantidad de antioxidantes y tengo una lonchera que tiene colores, que tiene sabores y que es agradable y no me paso en calorías. Entonces, podría ser una fruta, unas papas de ahí que tienen un poco de hierbas. O fruta o papa. Fruta o papa, Solo en este caso particular que es una niña con sobrepeso. Y la vitamina y mineral, ya que no se le estoy dando la fruta, se la voy a dar con verdura. ¿Y algo más por si tiene hambre? Una fuente de proteína que puede ser quesito fresco o podría ser huevo. Entonces ahí yo tengo una lonchera completa que no está exagerada en calorías y que va a darle este trabajo masticatorio que le va a dar esta sensación de calma a la niña. El líquido es muy importante. Ahí sí aconsejaría mandarle agua o en todo caso una bebida. Nosotros tenemos estos granos y semillas que son una gran ventaja, podemos usarla de muchas maneras. Me refiero a la linaza y a la chía. ¿Qué pasa? Que cuando tú las haces servir y las concentras en cierta cantidad,
te suelta como un gel en el agua, ¿no es cierto? Claro, claro. Y este gel ayuda a tener saciedad. Entonces, en el caso de los niños con sobrepeso, va a ayudar a retardar las ganas de volver a comer y poder esperar 3 horas hasta la siguiente comida. Tenemos otra llamada y después de esta llamada yo sí quiero hacerte una pregunta, pero vamos con la otra llamada, Rosemary. Rosemary. Escucho más la voz de mi productora que la de Rosemary. Entenderán cómo grita. Sí. Andrea, eres lo máximo. Gracias. Así soy yo nunca más también. No, mentira. A ver. Bueno, una de las cosas que también nos preguntaba era sobre el tema de los carbohidratos. ¿Ya? Si a esta niña que está subida de peso le voy a mandar pan, aquí he puesto unos 3 ejemplos de panes, ¿no? Hay que buscar los panes migosos como el pan de molde que estamos observando ahí. Este es el clásico pan. Ajá, ese es un pan de molde y el pan de molde es un pan que tiene una cantidad de energía importante, alta. Entonces a ella no me conviene mandarle un pan de molde porque tiene mucha energía para ella, pero sí me conviene mandarle un pan pita, por ejemplo. Ya. Un pan pita de poca miga, de pocas calorías y le hago un sándwich con eso, con los rellenos que a cualquier niño le haría. Jamón queso. Un jamón o queso, palta. pero vamos a buscar descremados para la niña que está gordita, ¿no? Y el niño que no tiene ese problema, le damos lo que ¿Y queremos, este ¿no? pan? Este es un pan que lo he traído porque hoy podemos hacer también panes en casa. Eso es cierto. ¿Tú Hoy sabes también que- podemos hacer panes en casa. Sí, e incluso el otro día estaba viendo, me mandó una, Rocío, una nutricionista también, Ajá. bueno, tiene un programa en el Canal 7, pero que ella hace también, trabaja en el tema de comida. Ajá. ¿Cómo se llama? Comida con causa. Claro Claro, que sí. Rocío. He participado muchas veces en el Claro, programa. Rocío Claro que estuvo sí. acá y ella tiene una página en Instagram y vi que estaba haciendo un pan, es más, en una sartén. Sí. Era increíble, era simplemente mezclar la harina con yogur Sí. y de pronto simplemente la amasaba, le daba la forma de un pan, es alucinante, ¿eh? Le daba la forma de, por eso lo estoy contando, le daba la forma de un pan, le ponía, lo achataba un Listo. poco y lo ponía en una sartén y listo, chao, Sí. sin nada. Y el Justo pan buenazo. En el libro tengo una receta de pan incluso sin gluten. Ya. Y que la haces en el microondas en 4 minutos y le pones semilla, es listo. súper nutritiva. Y ese pan que te muestro es un pan de lúcuma. Yo también... no te creo. Claro, yo, bueno, soy desarrolladora de recetas nutritivas para el arándano. Ya. Y una de las recetas que hemos desarrollado son justamente el pan de lúcuma, que podemos hacerlo en casa también. No lo tengo honestamente en el libro, pero en el libro hay otras recetas que son mucho más prácticas y fáciles. Es más, si yo tengo un pan que voy a preparar en casa o una galleta, que también hay recetas de galleta en el libro, perdón, yo puedo mejorar los ingredientes. Y hacerlos más saludables. Exacto. Si yo, por ejemplo, tengo una receta en mi casa de un muffin de chocolate, entonces, en vez de utilizar todo el cacao, que sí es un buen alimento, quito una parte del cacao y le pongo otro alimento que es la estrella en las loncheras. Me refiero a la sangrecita. La sangrecita no solamente tiene el mismo color del chocolate, tiene un sabor muy agradable y no interfiere en el sabor del cacao cuando yo preparo este muffin. Entonces tengo un muffin muy rico en hierro. La sangrecita es una bombita de hierro y de proteína. Eso es lo que me dijo también Rocío, que estuvo acá, que la sangrecita era un alimento espectacular, nutritivo y que de bajo incluso costo. y lo puedes camuflar. Así Es más, es. yo lo hice, les quiero contar a raíz de esta entrevista que tuve, y hice unas hamburguesas normales con carne y camuflé la sangrecita y mis hijos Perfecto. ni cuenta se dieron. Exactamente. Lo mismo puedes hacer con la salsa de carne para los tallarines que preparas en Claro, casa ¿verdad? o para diferentes preparaciones que uno sabe que al chico le gustan y que lo van a mandar. Ese tipo de recetas van a encontrar en el libro. Por ejemplo, muffins que están hechos en vez de harina, hecho con frijoles, en vez ponerle un poco de cacao, colocarle un poco de sangrecita y en lugar de azúcar agregada, lo que hago es colocarle unas compotas de fruta que le van a dar el sabor. Compotas no compras sino hecha en casa, son puré de fruta que preparo listo. y listo. Y no es nada Fácil, complicado. delicioso, nutritivo, le gusta al chico porque eso es otra Ajá. cosa que hay que ver en las loncheras. Que les ¿Qué pasa si guste. yo me esfuerzo, sigo todos los pasos que me da el libro, sigo toda la receta, no, y no Y no consideré com- que no le la gusta al niño? comieron. Hay que considerar la opinión del niño para armar esa lonchera. Claro, vamos a hablar sobre, tenemos una llamada más de Rioja. Hola Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta para la nutricionista es lo siguiente. Yo tengo un par de gemelitos ¿Ya? y mira, uno es gordito, la otra es más flaquita y mira, la
chamaquita no come carne, en todo caso no le gusta la carne, como que no le llama la atención de la carne. Sí. En cambio al varoncito le llama la atención, pero en minoría. Lo que además le gusta es, por ejemplo, llevar en su lonchera, lo que él quisiera llevar es su chaufita, como él dice, ¿no? Claro. Su chaufa con su huevito y todo eso. Ya. ¿Cómo haría para que a mi niña un poquito más se suba su peso? ¿Cómo le gusta comer la carne? Mira, ese es la consulta que nos hace es muy frecuente. Hoy en la consulta vemos niños que no quieren comer, que son muy selectivos para comer. Antes que le responda, yo te quiero hacer una pregunta, porque Sí. hablamos de los chicos de pronto de secundaria, que te piden como el señor, que no es de secundaria, pero te pide un chaufita. O sea, Claro. quieren un plato de comida. Sí. Porque hablamos un chaufa, es un plato de comida, al fin y Claro, al cabo, no claro. es un snack. Entonces, es normal que tú le envíes al niño, por ejemplo, o al adolescente, un plato de comida al colegio, tipo un chaufita, en un termo, qué sé yo, y de pronto llegue a la casa y almuerce. Sí. O sea, ¿vale almorzar 2 veces, aparte de la cena? No. Ahí hay que diferenciar. La cantidad va a marcar la diferencia para poder definir cuál es el tipo de comida. Así como yo puedo tener un sándwich de almuerzo, puedo tener un plato de fondo. Así como mi lonchera puede ser una suerte de este tipo de combinaciones, puede ser una chaufita, pero en una cantidad pequeña, porque ese ¿Cuánto? no es mi almuerzo. Hablamos de un vaso, a ver. ¿Cuánto de chaufa supongamos? Nada, ¿Todo el vaso? No, mucho menos, bueno. mucho menos. Si tú en el plato a ese niño le vas a servir una taza, 2 tazas de chaufita, ¿Y es un entonces en almuerzo? tu lonchera, claro, en la lonchera será media taza y eso. Porque es simplemente un 15% de lo que yo le voy a dar en el total del día. Ya. Entonces, si yo le voy a dar mucho, va a llegar a la hora del almuerzo sin hambre. Y si sí tiene buen apetito y se come los dos, voy a ganar un sobrepeso, Así aunque esto sea un alimento nutritivo. Por ejemplo, acá también les muestro, por ejemplo, esa ensaladita hecha de quinoa, que es una excelente alternativa para la lonchera. Sí. Y esto me reemplaza el pan, me reemplaza cualquier almidón o cualquier harina que yo pueda mandar. Esta es mi fuente de energía en ese día. Ya. Y entonces la cantidad no va a ser el plato de quinoa porque es un buen alimento, va a ser una cantidad pequeña porque yo estoy hablando de lonchera, Ya. no es mi almuerzo. Estábamos hablando del señor para responderle a la Sí. pregunta. Existen muchos chicos que hoy son selectivos para comer y aquí hay que diferenciar 2 cosas. O hay un tema emocional que el chico quiere llamar la atención, problemas externos que pudieran estar afectando su alimentación, que es una posibilidad, pero la mayoría de casos no es eso. La mayoría de casos ocurre durante el primer año de vida y mira cómo cala la consecuencia más Sí. adelante. Al niño se le dio papilla desde los 6 meses hasta el año y año y medio. ¿No le y no enseñaste a se le masticar? enseñó a masticar. El niño que no aprende a masticar en este primer año de vida es muy probable que se acostumbre a alimentos blandos y que sea selectivo para comer. Y luego empieza la guerra y la lucha en casa y de tratar de hacer las maravillas para convencerlo a que coma. ¿Se puede repetir ese proceso? Por supuesto. Y lo primero es enseñarle a esta niña o a este adolescente o a este niño menor por qué es tan importante que coma esta variedad de alimentos. Y algo que a mí siempre me gusta decirle a los padres de familia. Los padres de familia elegimos qué come el niño, pero el niño decide qué cantidad come, porque esto tiene que ver con su apetito, con sus necesidades y el propio cuerpo tiene la capacidad de regular. Pero ha cambiado esto, ¿no? Porque yo me Bastante. acuerdo que cuando yo era chica, a mí no me gusta esto y era más o menos algo así como, no me importa si te gusta o no te gusta, es lo que hay, no es un restaurante y todos comen la misma comida. Claro. Ahora las cosas han cambiado, los papás somos como más condescendientes, más sí. permisivos. Ay, no, a mi hijito no le gusta, supongamos, la zanahoria en el arroz con pollo y se la quita sin Ahora, sal. pero para Y ser más ¿ves? de- Todos me hacen así y está mal, creo. Pero eso. para ser más democráticos y sin perder la autoridad y la firmeza, que son temas muy importantes para la formación del chico, yo lo que les sugiero es lo siguiente. A ver, para la lonchera tienes estas 3 alternativas. Yo, padre de familia, estoy eligiendo. Tienes estas 3 alternativas. Hijo, ¿cuál de las 3 tú quieres? Ok. ¿Te das cuenta? Entonces, yo estoy, entre Ambos están comillas... cediendo. Exacta. Más que cediendo, yo todavía como padre de familia, que estoy informado y consciente de lo que necesita ese niño para crecer, porque soy responsable de su nutrición, le ofrezco alternativas que son buenas para él y él podrá elegir cuál de estas Claro, quiere. para no ser tan autoritaria. Exacto. Y tan- A la- que la ser cosa no sea autoritario tan no va. dictatorial. Eso no Pero va. a ver, yo te hago una pregunta, Sara. ¿Qué alimentos es necesario o qué alimentos ayudan a que un niño preste más atención?
Una de las cosas que hay que recomendar es el huevo. La gente tiene mucho temor últimamente al huevo, y el huevo no me refiero solo a la clara, sino a la clara y a la yema. O sea, el huevo duro. Completo. Duro, si estamos hablando de loncheras, duro, en una tortilla también puede ser, o en una preparación saludable. Pasado también, pero en la frío lonchera es un poco no. feo. Sí, en la lonchera no lo recomendaría tanto. Tal vez en duro, en tortilla o en alguna preparación que se incluya el huevo. ¿Por qué digo el huevo? Porque el huevo, además de tener una de las mejores proteínas en todos los alimentos, es comparable, incluso, digamos, primero viene la leche materna y de ahí tenemos la proteína del huevo, así de buena es su proteína. Tiene en su yema una grasa que es muy importante, que es un fosfolípido. Y este fosfolípido tiene mucho que ver con el proceso de memoria. Entonces hay que consumir. ¿Cuánto huevo debe consumir al día? Yo particularmente me gusta recomendar un huevo diario a los niños, sobre todo que están en proceso de crecimiento. No tengan miedo a ese colesterol. El colesterol es un nutriente que el cuerpo necesita. Entonces el huevo es básico. Es básico. Debe haber un huevo diario. No tiene que ser siempre en la lonchera, un día en el desayuno, Sí, y porque día en el hay lonchecito. mucha gente que a veces te dice, me gusta llevar el huevo a la lonchera, pero huele un poco feo y el niño le da vergüenza, el olor Sí. al huevo, que abres la cosita esta y Es ¡suá! cierto, a mí me pasaba en el colegio A también. todos nos, es más, pero yo me hay lo gente, ponía igual. hay compañeros que uno recuerda por el olor a huevo, Sí, es la verdad. sí, claro, es el que llevaba cierto. huevo todo el tiempo. Sí, Sí, es cierto, claro. ¿sí o no? Cancelado Es verdad. de por vida. Pero todo tiene una solución. Hay dos alternativas. Si el niño es más grande, se lo mandamos así con la cáscara y que él lo pele. Ahí ya no huele, Ya ¿verdad? no huele, Pues, esa ya es no una huele. alternativa. Y si el niño es más pequeño Se y lo decimos todavía... a la profesora que le pele el huevo, por favor. Claro, listo. o se Algo lo tendrá mandamos, que hacer. o se lo mandamos en tortillita, en una tortilla que tranquilamente puede ser una buena alternativa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lonchera y una forma fácil de responder a la pregunta, ¿qué le mando en la lonchera? Hay que idealizarla, ¿no? Yo tengo que pensar que mi lonchera tiene que tener un elemento sólido o dos elementos sólidos y un elemento líquido. Esto, uno o dos elementos sólidos, la cantidad va a depender de dos cosas, de la edad del niño y de cuánto pasa entre una comida y otra. Y ese alimento sólido principalmente o necesariamente, diría yo, debe tener una fruta. Estamos hablando de todos los chicos. Una fruta fresca, de preferencia entera, mejor si es con cáscara. Por ejemplo, ¿Cuál es la mejor fruta? Justamente, si vamos y regresamos un poco al tema de estos alimentos que te ayudan a prestar más atención, a estar, digamos, más atento Sí. en todo sentido de la palabra, ¿cuál es, ya hablamos del huevo, en frutas, por ejemplo? todas, por absolutamente igual. todas. El por plátano, igual. todo. Pero con variedad. Andrea, me ha tocado algo, yo de verdad, ya me lo deben haber escuchado decir, pero yo me quedé triste, no sé, cuando ocurrió esto, y no es la primera vez que me pasa, me ha pasado incluso en la consulta y con diferentes estratos sociales. Fui para explicar un poco de loncheras en un colegio y habíamos puesto en la mesa un melón entero. ¿Ya? Y el niño me dice, ¿qué es esto? No te creo. Yo le digo, es un melón. ¿Un melón? Sí, le digo, ¿alguna vez no has comido una fruta cortadita de color anaranjada, jugosita? Ah, sí, mi mamá me manda en la lonchera. No tenía la menor idea de cómo es un melón. Qué loco, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Y eso Porque, por qué pasa? Porque muchas veces el ama de casa o el padre de familia decide y no se lo explica. no, va al mercado y no sale de las 2 o 3 frutas, plátano, manzana, mandarina, pera, y el niño solo conoce eso porque la ve entera. Y claro, y esa otra parte, que se la mando picadita, está todo listo y no entendió que el pollo que se comió era antes, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de cosas está ocurriendo en nuestro entorno. Y Ya. teniendo puesto esa variedad no puede ser. Entonces, por eso, frutas sí, ¿cuál? Todas, pero no solo las que yo compro en mi casa. Tengo que ir al mercado, tengo que llevar a mi hijo al mercado, hablarle de las diferentes frutas. Hoy tenemos pitahaya, tenemos buenaza. guayaba, tenemos guava, tenemos kiwi, tenemos Claro. caqui, tantas frutas que hay que darle a los chicos y cada una tiene un beneficio particular que es necesario en el crecimiento y desarrollo. Para un niño que tiene de pronto déficit de atención, ¿cuál es la mejor fruta? El huevo estamos claro para todos. Nuevamente, en el caso de frutas, te voy a decir Todas. todas para cualquier circunstancia. Si somos gorditos, si somos flaquitos, cualquier fruta. Ahora que si somos gorditos no le voy a mandar todos los días pues mango, chirimoya plátano. y con plátano todos los días. Voy a ir variando, buscaré de preferencia aquellas que son ricas en agua, Claro. que son menos Como una calóricas, ¿no? sandía, qué sé yo. Pero a ver,
aparte, estamos hablando, mayor atención en el colegio, recomendado estamos con el huevo, siempre, una fruta, cualquiera, ¿qué otra cosa más? Claro. ¿Qué otro fruto? Si estamos qué otra hablando verdura? del tema atencional. De atención. Yo Ya. quiero que mi el hijo... pescado también es importante. Además del huevo. El huevo que me da proteína. ¿Y cómo le mandas el pescado al colegio? No Mira, en almuerzo, sino en snack. En un sándwich, un pan con pejerrey, espectacular, muy rico. Puedo preparar un pan con atún o puedo hacer una ensaladita de atún. Pan con atún, ¿verdad? Claro, o una ensaladita de atún Sin cebolla. Estamos claros. sin cebolla, sobre todo si estamos en Pobre clima niño, caluroso. claro. Y las O sea, cebollas el pan- saladas en otro momento. En la casa, listo. Claro. Ya. Ahora, también puedes preparar, por ejemplo, el atún en una ensaladita, la mezclas con un poquito de quinoa. O otro día Buenazo. la mezclo con un poquito de zanahoria con cortadita. queso. O con queso. Y ya estoy teniendo una fuente de proteína. Según qué cosa quiero dar. Croquetas de atún también. También, según qué cosa yo quiero armar en esta lonchera por la necesidad de mi hijo, yo voy viendo. Siempre voy a tener carbohidratos, pero qué cantidad, cuánto más o cuánto menos depende de mi niño. Y yo les enseño eso a calcular en el libro. Se puede hacer la gente, los niños les encantan los nuggets. Sí. Podríamos hacer, o estoy hablando cualquier cosa. No, estás hablando perfecto. Ah, perfecto. Sí, pues ya Muy sé a bien. dónde vas. Nuggets de atún, por Por ejemplo, o de supuesto, y sin pescado. fritura. Nosotros, o sea, sin... Claro que sí. ¿Y sin cómo lo fritura. vas? ¿Y cómo? Nada, lo metes al horno. ¿Con El qué? pescado, ¿Ya? el pescado es un tipo de carne que se cocina rapidísimo. Entonces yo corto mi nuggets, lo puedo pasar por huevito y si quiero lo paso por un poquito de ajonjolí. O quinoa. O quinoa o germen de trigo, que es excelente el germen de O- trigo, y lo meto al o horno. avena. O avena y lo meto en el horno. Y te va a quedar crocante. Según la textura que va acostumbrándose al niño vas eligiendo pues si quieres la semilla de ajonjolí o quieres la avena, que es una textura un poquito arenosa, digamos, a la hora de comerla, y vas variando, ¿no? Y habíamos mencionado que idealmente tenemos que pensar en 2 elementos sólidos, ¿no es cierto? Y yo había dicho que lo que no debe faltar es la fruta, ese es uno de los elementos, y el otro elemento tienes una gran variedad. A mí me gusta recomendar aquí el camote, no lo hemos abierto. ¿Verdad? El camote, ¿no? es una excelente alternativa, puede reemplazar al pan tranquilamente. Tiene una gran cantidad de antioxidantes. Y es rico, es dulce. Es dulce, es buenísimo para la piel, te da una buena cantidad de energía, tiene antioxidantes que son preventivos para el Y cáncer. te llena. Y te ¿verdad? llena. Te llena. Entonces, mándale un huevito que te va a dar la proteína. Mándale aparte un poco de quesito cortadito, su fruta y su agua. Suficiente. ¿Y el camote reemplazaría cuál de estos elementos que me acabas Cualquiera de de decir? los carbohidratos. Puede reemplazar la papa, puede reemplazar la quinoa, puede reemplazar el pan. Y hay una gran variedad de cosas que nosotros podemos ir teniendo. Por ejemplo, aquí les he traído unos wafflecitos. Estos waffles que los ven ahí en mesa, por ejemplo, es una también fuente de energía y eso puede reemplazar el pan o el camote para tener variedad, ojo, ¿no? No Sí, son y todos comerlo equivalentes. así nomás, sin Nutricional. necesidad de echarle miel o aguaimante o Pero lo que ojo, sea. mira que ese waffle que les he traído está hecho a base de harina de kiwicha. Ya. La harina de kiwicha tiene la ventaja de ser un poco dulce. Ah, Entonces ok. no necesitas ponerle azúcar a ese Y waffle. listo, y te lo comes listo. como con la mano. Claro, y es más, puedes hacer, que también la tienes en el libro, waffles hechos a base de plátano, a base de otros ingredientes que lo hacen saludable, no tienen azúcar agregado, y yo puedo acompañarlo, por ejemplo, con un poquito de miel o con una salsa de chocolate nutritiva, que también se las he presentado en el libro, y así hago la lonchera agradable y diferente. No, me salgo del sándwich todos los días. Perdóname que estoy viendo, pero es que estoy súper pegada a tu libro y de verdad se los recomiendo, es buenísimo. Estoy viendo, mira, bizcocho de chocolate, moras y agua. Está buenazo Gracias, este libro, Sara. De gracias. verdad que te puede ayudar. ¿Dónde lo venden? ¿En Crisol? ¿En todos Está en todas las Crisol, en librerías? Entre Páginas, en SBS, en Ibero, va a estar en Espérate, Tailoy que me había también. olvidado que vamos a canjear 2, ¿no? 2 o Ay, 1. buenísimo. 2 libros vamos a canjear. Ya, pero ¿cómo hacemos para canjearlo? A ver, escríbanos en el Facebook. ¿Y qué podrían preguntar? ¿Qué te gustaría que respondan para ver cuál? ¿Qué te gustaría preguntar para ver cuál es la mejor respuesta? Y de acuerdo a eso puedes venir el día lunes a recoger tus libros. Claro, habíamos hablado un poco de... ¿Qué pregunta le hacemos a la idealmente gente? cómo debería ser la lonchera, para darles pista, Ya, para ya, darles pista. ok. Idealmente cómo debería ser la lonchera, ¿no? ¿Qué le Y ya habíamos hablando de 2 y de 1. Ya. Por ahí Ah, va, por ahí va. ¿Qué le mandas a tu hijo en la lonchera, ya? ¿O qué te parece saludable? A ver, escríbenos
Y la peor respuesta, esa no, mentira. La mejor respuesta, esa es la que gana, la que va a ganar el libro. Y está, me encanta este libro, Andrea, de verdad. algo que también Pan con quise- hamburguesa, mousse de chiri. ¿Sabes qué me gusta? Sí. Que todas las recetas son recetas que tú las puedes hacer en tu casa. Exacto. De verdad. Y es facilísimo, o sea, Mira, nada complicado. Y si te das cuenta el tamaño de la receta que está en la parte de abajo, o sea, mira qué chiquita es la receta. Vamos a ver, Porque Chespi, quiero- este una, trabaja, por Pero favor. quiero que sepan que son recetas prácticas que yo puedo hacer en mi casa. y que Trabajar y hacerlas. y que sorprendo al chico porque tengo un dulce de chirimoya en mi lonchera y no me lo imaginaba, ¿no? O un panqueque con tu salsa de chocolate. A ver, Chespi, mira. que es delicioso, ¿no? Vuelve a trabajar, Chespi, yo sé que te cuesta. Vuelve a trabajar. Haz un intento, esfuérzate por nosotros. Gracias, Chespi. Al lado, eso es al todo. lado izquierdo de justo lo que acabas de mostrar, si te das cuenta, lo que tenemos es una tabla nutricional. ¿Verdad? Yo explico ahí cuántas calorías tiene, qué nutrientes resaltan en esta receta, para qué es buena esta receta. Es cierto, dice valor nutricional de la lonchera, 503 calorías en este caso, el camote es rico en antioxidantes, etcétera, etcétera. Tenemos una llamada, ¿verdad? ¿Verdad, Gise? Hola, Jenny, ¿cómo estás? Aló, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jenny? ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos. Andrea, buenas tardes. ¿Qué tal? Desde Ventanilla, Andreita. Mira, ¿Qué tal? estaba llamando porque tengo una niña, tengo 3 niñas en realidad Ya. en el colegio, una de 12 años, ¿Ya? ella está en primero y secundaria ya, tengo otro de 9 años que está en 4º grado y Juan de 8 que está en 3º. Pero en el caso mío estoy llamando por mi niña de 12 y Alberto de 9. Fabianita le mando la lonchera y me la regresa entera. Ay, pero Me pasa lo mismo, te entiendo perfectamente, me pasa lo mismo con mis hijos. Entonces quiero saber qué es lo que puedo hacer con ella porque de verdad que sí me desespera. Ni agua tomará, pero un sorbito. ¿Pero qué le mandas? A ver, para que Le Sara mando- te diga. Mira, Te escucho. Andreita, le mando, hoy le mandé, por ejemplo, una granadilla, una mandarina, un pan con pollo deshilachado y su botella de agua. sí, perfecto. su lonchera. Esa es una buena lonchera. Sí, es una excelente lonchera, está súper Ya. bien. Pero ahí la pregunta del millón es, ¿Le gusta el pollo? Por ejemplo. No, lo odia. Sí, me gusta el Ah, pollo bueno. deshilachado, solo que es que no sé si es porque está ya en primero de secundaria, me regresa la lonchera Ahí va. casi entera, Ahí o va. que quiere estar delgadita, no lo sé, de verdad Claro. que hoy sí estoy asustada. Andrea, tienes que ver todos estos factores. ¿Ya? Si es que tengo miedo a engordar porque quiero estar flaquita, les recomiendo sí una asesoría nutricional para que ella tenga la tranquilidad de comer sin temor. Hoy tenemos eso también muy frecuente, casos de anorexia, casos de bulimia Sí, en la ¿no? población ¿Verdad? muy fuerte y hay que estar alertas a estos signos. Y entonces, antes de decirle, no, tienes que comer, porque yo como mamá tengo miedo de que le pase algo a mi niña y ella tiene miedo de comer porque cree que le va a hacer daño, mejor es vas a la nutricionista y que te explique y que le dé la tranquilidad de poder comer y saber que no va a engordar con lo que come. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente a veces los chicos, ay, que tú llevas lonchera, eres un niño pequeño porque llevas lonchera, dame mejor mi propina y me compro en el kiosco. Eso ocurre Eso también. pasa, ¿verdad? Pero la ventaja ahora es que con estos lineamientos de la Ley de Alimentación Saludable, los kioscos solamente van a vender cosas saludables. Entonces, de alguna manera, tenemos esta tranquilidad. Ojo que no debe reemplazar la lonchera, pero podríamos ir negociando con el adolescente tal vez un par de días, pero los otros días sí llevas lonchera y van conversando y generando nuevas ideas de loncheras que a ella sí le van a gustar. Conversa con ella, fíjate qué le gustaría llevar. Porque a veces también pasa que tú puedes decir, bueno, lo llevas y punto, claro, y la lonchera te regresa vacía, pero resulta que se lo ha regalado, lo ha botado. O se comió la lonchera de otro. O se comió en la lonchera del otro, Se comió la lonchera de efectivamente. otro. Ahora, a mí me pasa, que te lo comentaba, que mis hijos no quieren comer lonchera porque quieren jugar. También. Entonces la desesperación de, por ejemplo, jugar fútbol y quieren estar metidos en la cancha, no les provoca nada Claro. y llegan a mi casa y coman, o sea, sí comen. pero- Ahí la opción es darle lo práctico, que se lo puedan comer rápido, tranquilos y que sea como una bombita de energía en ese momento, ¿no? ¿Qué cosa es? La Por- quinoa es una excelente opción. Ya, pero La supongamos. avena también. Para ellos es quinoa, tú le mandas la quinoa, no sé, quiero saber porque de pronto a ustedes les puede pasar lo mismo. Y ya el hecho de agarrar algo y comer, ya para ellos es, su madre, me tengo que sentar, voy a perder Claro, el tiempo. sí ocurre. Pero ¿existe algún alimento como, por ejemplo, una barra de cereales
reemplacen algo como para que tú simplemente te demores un ratito y estás comiendo y Sí, ya es una chao? buena alternativa. Sí. Es una buena alternativa, pero hoy hay que buscar una buena barra o nuevamente hacerla en casa. Sí, Por se eso, puede hacer. 80.000 barras venden en un supermercado. Pero tú en casa puedes hacer una barra, le pones ajonjolí, pones un poco de avena, pones quinoa, pones nueces diferentes, pones frutos deshidratados como las pasas. ¿Tienes esta o receta acá? Sí, hay una receta ahí, por ¿De ejemplo, barras? de barra de Qué cereal. buena, a ver. Y ahí sí le puedes poner un poquito de miel para ayudar a que ligue toda esta combinación. Lo colocas al horno un ratito y lo cortas. Es más, luego lo pones en frasco de vidrio, ¿Ya? porque te va a quedar como crocante en un frasco de vidrio hermético y lo tienes listo para cuando quieres, te toca mandarle barra, le mandas la barra. Ojo que no hay que mandarle barra todos los días, hay que variar la lonchera. Ya. Pero sí es una buena alternativa. Y hay que hablar con el chico y decirle, es importante que tú comas, te voy a ayudar a mandar cosas prácticas, pero tienes que comer, porque si no, no vas a rendir en ese ejercicio. Tú necesitas la energía, tú necesitas el alimento para que puedas jugar, correr, saltar y hacer todo lo que quieras. De repente el primer día, si tú no comes, no sientes que te está haciendo daño. Pero cuando van pasando los días y van pasando los meses y tú no comes bien, sí te vas a dar cuenta que te cansas más y que vas a tener dificultad. Entonces hay que entrar con el razonamiento con el chico. No es que yo soy mamá y quiero que te lo comas. No, yo te lo estoy dando por esta razón y es importante y yo soy responsable de tu nutrición. ¿Qué alimentos no suman? Es decir, Hay una una buena lista. lonchera que Hay una no- buena sí, me imagino. En esa lista, ¿qué alimentos no suman y realmente no se los mandes al colegio porque no te ayudan en nada? Bebidas muy azucaradas, sean incluso naturales. O sea, chicha de casa que tú crees que con maíz, que lo estás haciendo súper natural, le metes mucha azúcar. no le sirve. puedes poner azúcar, pero no mucha azúcar. ¿Cuánto azúcar le podemos poner a los líquidos a lo largo del día? Hasta 3 cucharaditas en el total del día. Azúcar, miel, panela, la que Que mucha quieras. gente cree que le puedes poner toda la panela y ya es saludable. No, porque es azúcar pues, igual. sí, es es verdad. más Yo he saludable que el escuchado azúcar eso. refinada, por supuesto. Pero es igual azúcar y también se comporta en el cuerpo de la misma manera. Pero es un mejor alimento que el azúcar refinada, claro Pero que sí. igual, es azúcar al Exacto, fin y al cabo. Exacto. Entonces, y los jugos de caja, por favor, todavía tenemos muchos escolares que llevan jugos Sí, de caja. claro. Y yo te digo algo para que los padres de familia un poco tomen conciencia. O sea, me ha tocado revisar algunas etiquetas y hemos encontrado hasta jugos de caja que contienen hasta 7 cucharaditas de azúcar en una dosis ¿En para una mí, cajita? en una cajita. Y casi cercano a una bebida gaseosa que puede contener hasta 11 cucharaditas en un vaso, en una botella pequeña. ¿no? Entonces, eso no suma y justamente afecta el rendimiento del niño. ¿Qué pasa cuando tú tienes una carga alta de azúcar en tu cuerpo? Indistintamente de la hora, indistintamente de la edad incluso, pero más lo vas a ver en un niño. Yo le doy mucho azúcar. Ese azúcar entra y llega muy rápido a la sangre. Disparan los niveles de azúcar en sangre. Y el cuerpo tiene mecanismos de protección y de alerta. Entonces el cerebro empieza a indicar, oye, tengo mucha azúcar en mi sangre, bájala. ¿Qué hace? Sale insulina del páncreas y baja muy rápidamente, bruscamente este azúcar. Entonces esos niveles bajan y podrían bajar en algunos casos hasta menos de lo normal. ¿Y ahí qué sucede en el rendimiento? El cuerpo primero, el rendimiento me da dolor de cabeza, estoy irritable, estoy Y fastidiado. tú no tienes idea de por qué. O estoy hiperactivo y tú no entiendes por qué. O algunos incluso pueden tener una carga así como que de sueño y luego otra vez estoy despierto. Y como baja nuevamente rápido ese azúcar, al poco tiempo el cuerpo te dice, necesito energía, dame más azúcar. Vuelves a pedir círculo. azúcar y es un círculo vicioso que hoy encontramos ya algunos estudios donde hay indicios en que al parecer esta azúcar agregada, consumida de mala manera y con frecuencia podría ser adictiva. Entonces eso no está bien. Podemos Y uno ni enterado. Claro, y a veces los profesores tampoco no saben por qué no rinde, Claro. por qué está así, por qué está así, qué sé yo. Te citan y no tienen idea de qué es lo que le estás mandando. Lo a la mismo lonchera. con el caso de la anemia. Hoy tenemos muchísimos escolares con anemia, muchísimos, demasiados. ¿Y eso por qué? ¿Por la lonchera? No, no es por la lonchera, sino porque a lo largo de su alimentación no hay alimentos ricos en hierro. Claro, O sea, pero es en la una dieta- lonchera si seguimos igual es lo mismo. Claro, por darte ese ejemplo, ¿qué es una cosa común? El niño se despierta, no hay tiempo, se despertó tarde, no toma el desayuno, se va con el clásico vaso de leche, o el jugo, o las 7 O semillas. anda comiendo el pan en el camino. No, y entonces no tuvo un desayuno completo. Llega a la lonchera y de pronto una familia desorganizada o el niño no quiere comer, no tiene interés, la lonchera no es completa. Ujú.
tampoco le voy a dar hierro. Y así a lo largo del día es una constante, entonces eso hace que el niño no tenga suficiente hierro. Y cuando eso ocurre, afecta directamente al rendimiento escolar de ese niño. El plátano tiene hierro, ¿verdad? No tiene hierro, no es Dios una mío, buena fuente de hierro. He vivido engañada toda mi vida. No es una buena A partir fuente de de hoy, hierro. adiós el plátano en mi hogar. No, mentira. Pero digo, te juro Entonces- que yo siempre pensé que... no, potasio. Potasio Qué sí. lorna, no, Potasio perdón. sí. Sí, potasio, me Entonces, confundí. claro, entonces tienes un niño que primero no tiene suficiente energía. Entonces, ese cerebro sí necesita energía que viene de los azúcares, pero vamos a elegir de las frutas Ya. para que pueda pensar y procesar. Está con anemia y eso hace que tenga menos atención, que afecte su memoria, menos rendimiento. Entonces, no tengo un buen desayuno, no tengo una buena lonchera, Claro, ¿qué estoy- resultado voy a tener? Claro. Entonces, darle una lonchera adecuada al niño, pero podemos ayudarnos a reforzar la lonchera con alimentos como la sangrecita. ¿Qué? Me estaba diciendo en la lista, antes de entrar a la otra llamada, que justamente hay una llamada más, que me decías en la lista, Sí. ya, las cajitas de jugo. ¿Qué Sí. otros elementos, por favor, no se las mandes en la lonchera? Voy a mencionar las bebidas gaseosas, que ¿Ya? no creo que las No, pero estén eso ya mandando. sabemos, digamos, gaseosa y ¿qué más? Claro, ¿Qué- de qué hecho, otro? solamente quiero decirles que tengo recetas de gaseosa saludable en ¿Es el en libro. serio? Sí. Sí, Ya. ahí por ahí en el momento la buscamos y la Gaseosas revisamos. saludables. Sí. ¿Cuál? Dicen todos los desesperados. Que Para ahí lo ustedes pueden ninguna, tener es para niños. como para alternativa. Otra de las cosas que no debemos enviar, procurar evitar en lo máximo posible a esos alimentos empacados que ya sabemos que son ricos en azúcar, altos en grasa. O sea, galletas Y esas cosas. bizcochitos. Hay de repente mejores alternativas y eventualmente podría incluirse en la lonchera, pero que eso no sea la lonchera siempre. Busquemos las cosas de casa, los alimentos naturales, menos procesados. Eso va a nutrir más y va a dar esos elementos que el niño necesita para su cerebro, para sus huesos, para la piel, para el rendimiento, para el ánimo incluso. O sea, el estado de ánimo del ser humano está regulado por neurotransmisores del cerebro. Claro. Y esos neurotransmisores del cerebro se van construyendo y formando y sosteniendo y actuando por nutrientes. Complejo B, calcio, Hablamos omega de qué 3. comida. Por ejemplo, en temas de calcio voy a hablar del yogurt y de los quesos en general. Está buenísimo llevar que un niño lleve un yogurt Sí, a la por lonchera. supuesto, pero un yogur natural, no saborizado. Por el saborizado tiene bastante azúcar, bastantes aditivos alimentarios que van bajando la calidad Natural, nutricional. estamos hablando de, digamos, de todas las marcas que puedan existir en el mercado, pero busca el natural. El natural no me refiero, o sea, el natural Porque me el refiero natural que no es estás, feo, o sea, no tiene sabor a nada. pero ahorita vas a probar. Yogur natural, ponle un poquito de fresa, ponle un poquito de arándanos, ponle fruta. Y cambia la cosa. Y cambia totalmente, ¿no? Y de oveja. También, Esto yogur, también. ¿es mejor oveja que vaca? O sea, cuando he Las visto dos son yogur- buenas, las dos son buenas alternativas, tienen una buena composición nutricional. Puedo hablar del queso y también hay casos de personas que no quieren lácteos en su vida y no está mal. Sí, hay muchísima Uno puede gente. tener una dieta rica en calcio sin lácteos. Sí. También hay recetas de ese tipo en la lonchera y ahí, por ejemplo, me voy a las nueces, me voy a las semillas. El ajonjolí tiene una cantidad muy alta en calcio. Y que es bueno para estar... Para el crecimiento para el- y para toda la salud ósea, por ejemplo, ¿no? Y también tiene que ver con el funcionamiento de algunos neurotransmisores, ¿no? Tenemos una llamada. ¿Aló? Sí, aló, Hola, Andrea. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Les felicito por el programa que están haciendo ahorita con la licenciada, de verdad les felicito mucho. Estoy Gracias. pegada al tema. Qué bueno. Ay, qué bien. Cuéntanos, ¿qué le 4 quieres años. preguntar a Sara? Sí, Andrea, tengo un niño de 4 años y estoy en eso. Lo que quería preguntar a la licenciada, ¿es conveniente que yo de repente entre sus alimentos para no mandarle pues cosas muy secas, de repente le mande con mayonesa o le mande con aceite de olivo? Lo que yo temo es que como yo preparo la lonchera a las 6 de la mañana, Sí. hasta las 10:30 que la comen, de repente, qué sé yo, pues no se vaya a Claro, malograr o de claro. repente pase algo, pierda propiedades. Ese es un poco mi pregunta. Claro, y totalmente válida la inquietud. Hay un mito en nuestra sociedad de los alimentos secos y los fríos y estas cosas, ¿no? Es un mito, no tengan miedo de mandar alimentos secos como por ejemplo, no sé, solamente Las nueces, nueces. no pasa absolutamente nada. Eso sí, en mayores de 3 años, no en menores porque pueden atorarse. Pero sí, si el niño opta o está más acostumbrado a que estén humedecidos los alimentos, no recomiendo la mayonesa porque está hecha con el aceite. Nosotros la podemos hacer en casa, sí, podemos hacer mejores mayonesas, sí, pero la clásica receta
está hecha con aceite vegetal de botella, que es una Huevo. grasa trans. Es una grasa Claro. trans, entonces no es tan conveniente y tiene mucha cantidad de energía, pero en realidad finalmente lo que le toca de huevo es poquitito, nada. es nada, ¿no? Claro. Entonces sí es mejor hacer una base con yogur, por ejemplo, natural, le puedo poner un poquito de queso, puedo... Dime que también está esa receta. en tu libro. Sí. También. Perfecto. Y esa es una buena alternativa. Otra opción, por ejemplo, es hacer una crema de huancaína, pero en vez de hacerla con leche, por ejemplo, y galleta, la podemos hacer con nueces y con otros alimentos, Ya. con el ajicito amarillo, y la hacemos súper rica en calcio y también nutritiva. Entonces, reemplazar, podemos hacerlo. ¿Por qué el reemplazo? No porque la receta clásica sea mala, sino por un tema de que podría deteriorarse rápidamente en un clima caluroso. ¿Y el ketchup también puede ser natural? Una salsa de tomate en casa podemos hacer, pero así no le vamos media a poner... dulzona también, ¿o no? Sí, podríamos, por ejemplo, considerando de que algo de azúcar agregada puedo tener en mi alimentación, puedo optar por un poquito de miel, que me da mucho dulce con poca cantidad, por ejemplo. Ahora, también hablaba del tema de la conservación de alimentos. Yo quiero comentarles que el alimento puede sostenerse a temperatura ambiente entre 3 y 4 horas sin deteriorarse. Obviamente, si estamos en un clima sumamente caluroso, en la Amazonía, por ejemplo, no serán 3 a 4 Claro, horas. un pan con huevo revuelto se convierte en un pan o feo sea, después. si estamos en una temperatura habitual como estamos acá en Lima, en zonas que son templados, tranquilamente va a aguantar esas 4 horas, sí. Envuelto en un tupper, tranquilamente. O podemos envolverlo en papel manteca, por ejemplo. O el otro papel, el plateado, papel El papel aluminio. El papel de aluminio sí podría ser también una alternativa, pero habría que ver también un poco los costos, hay que ver cosas que sean un poquito prácticas. Eventualmente sí podría ser una opción. Tenemos que ir a un corte, Sara, porque si no, acá me matan. Así que vamos a un corte comercial, regresamos, pueden seguir llamando y vamos a seguir hablando de un tema tan interesante. ¡Qué bestia! El tiempo se ha pasado rapidísimo, regresamos. Días, seguimos en vivo, estoy con la nutricionista Sara Abusaba, Loncheras Saludables, ese libro que ella ha venido a presentar, bueno, que ya está en las librerías, lo puedes comprar, y de verdad que es muy interesante porque te habla sobre 70 recetas balanceadas y nutritivas fáciles de preparar. Eso es lo que me gusta, que las puedes hacer en casa, y estábamos hablando de los alimentos que de pronto ayudan a que tu hijo, pues, o estimulan que tu hijo esté mucho más atento en las clases, que no se duerma, que sé yo, que tenga más energía. Pero le preguntaba el tema de la pizza, ¿no? Normalmente a los niños les encanta. La pizza. ¿Y cómo haríamos? ¿Se puede en la lonchera enviarle una pizza? Por supuesto, podemos enviarle pizza. La pizza, en la medida de qué ingredientes pongas y cómo le preparas, o es saludable o es menos saludable, ¿no? Entonces, tú tienes la base de la masa. La base de la masa tienes varias alternativas. O compras, por ejemplo, estos discos de maíz, que también los hay de trigo, o agarras simplemente un pan pita, que lo venden hoy en todas las panaderías, claro, ¿no? Y tienes la salsa de tomate, nuevamente, o la compras o la haces. Y yo prefiero que la hagan, ¿no? ¿Hay algún alimento que sea un mito y que realmente la gente hable de un alimento que esté sobrevalorado y que realmente no sea un buen alimento, o sea un alimento que no tiene muchos nutrientes en una lonchera? A ver, me pongo a pensar, en realidad, de los alimentos naturales y saludables, o sea, todos son válidos, todos tienen una cualidad, un aporte. Algo que tal vez estamos dejando de lado y que deberíamos incluir más es el tarwi, el chocho. El tarwi, el chocho es una menestra, es una menestra que se consume mucho, sobre todo en zonas como Cusco, por ejemplo, pero que la gente no la está valorando tanto. ¿Qué pasa después, como la quinoa, que empiezan a valorarla? Exacto, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de la quinoa y con toda razón, porque la quinoa es un excelente alimento, pero hablemos también del chocho, que este chocho no solamente podemos prepararlo en guiso, puede ser excelente para la lonchera. Lo dejas remojar, botas el agua para que bote este amargor, le das una sancochadita para que quede así como al dente, y así como si estuvieses comiendo maní, te comes el chocho. Tienes una buena cantidad de proteína vegetal, una cantidad de aceite y de energía que le va a dar al niño, no se va a sentir embotado, es fácil y práctico de comer, lo puedes preparar varios días antes. Tengo una llamada aquí, Sara, perdóname Dale, te corte, porque nos queda un minuto. ¡Aló! Hola, Andrea, sí, sigo ahí en línea, soy aquí. Mi pregunta sería específicamente, ¿cuánto me falta para cubrir el balance total, bueno, hasta llegar hasta las 2 de la tarde, ¿no? Ya que tendría que mandarle 2 loncheras a mis niños, ¿no?
Bueno, si el niño come hasta las 2 de la tarde, no quiere decir que vamos a aumentar un montón de tiempos de comida. Los niños deben comer 5 veces al día. Creo que lo que Jackie quiere saber es que si tiene que llevar 2 loncheras, una para un recreo, otra para el otro recreo, porque digamos que a las 2 de la tarde el niño está todavía... Una lonchera es suficiente, porque a las 2 de la tarde va a llegar a almorzar. Entonces, tiene su desayuno, tiene su lonchera... Merienda. Su merienda, que es la lonchera, luego llega a casa y almuerza. Ahora, más concreto para responderle a ello, hay que calcular que los niños requieren comer cada 3 a 4 horas. Si desde la lonchera hasta que llega a casa van a pasar 5 horas, sí, mándale una lonchera más, pero no es una lonchera contundente, una fruta, una cosa pequeña, nada más. Suficiente. Es suficiente. Ya llegó Pame, todavía no llega. Ya llegó. Hoy. ¿Qué están haciendo? Esas cosas. Oye, ¿has escuchado, Pame? ¿Qué La éxito, conozco ¿no? a Sara, me parece Claro. espectacular todo lo que has dicho, Sarita. Hola. Qué ¿Cómo bueno estás? verte, Gracias. Hoy lo ves, después no lo voy ves. a ir a comprármelo. Muy Voy bien. a ir a comprármelo. Cómpratelo, está Y buenazo. ojo que en la pizza no solamente está la masa de pan, tú puedes hacer pizza a base de masa de coliflor que queda espectacular. Sí, la procesas y queda como arroz. Y también se puede hacer arroz de coliflor. Claro, o la haces con papa en Ahora lugar que de estoy con mi en lugar de brebaje trigo. y todo. Pero está Escúchame, buenísimo. el mejor consejo, porque yo lo hice con Marcelo, mi hijo adolescente, Ajá. llevarla a una nutricionista. Sí. Porque no se supone que tiene que hacer dietas, comer solamente lechugas. Aprendió a comer, ha bajado porcentaje de grasa y ha aumentado masa muscular, Ah, que es buenísimo, importante. eso es lo mejor. No, pues es que es bueno. Este es el pero momento, mamá, señores. lleven a sus hijos Té donde de una tías. nutricionista. Este Sí, el es té una de buena tías. recomendación. De verdad, buen consejo llevarlos al nutricionista Sí, para sí, que claro. el chico entienda y él solito aprendió. Claro, los niños ¿Sabes? de verdad que dan un mejor resultado que los Así adultos, que los porque adultos. son más obedientes. Sí, es verdad. Sí. Ya, Está me tengo súper, que ir, súper ¿no? ese libro. Sí, Qué amiga, pena. Yo me perdóname. quedaría conversando con Sara y contigo. Oye, Ya pronto no vas a sé venir aquí al para- programa, vas a para ser mi charlar, entrevistada. para La charlar. próxima semana que cumples 10 años en 10 día de... años en día de- Vamos a hablar de todo. Te voy a desnudar frente al público para que sepan quién eres realmente. Tiempo, ya nos están marcando. Ya, claro, tenemos que Ya, ir. chao. Ahora sí, gracias, Sara. Gracias a Gracias. todas las personas que han llamado. Mañana regresamos. Un beso grande. Nos vemos mañana en Andrea al Mediodía. Compren este libro. Gracias, Sara. Lo máximo. Gracias. Gracias a ti, Andrea.